¿Te queda claro el concepto? Sí, claro, eso sí lo entendí, pero digamos, fue más que todo esa duda, porque me estás hablando de que, digamos, sí, frenar la infección, pero dado el caso, el virus sigue ahí. El virus va a seguir ahí, porque una de las cosas que no le he explicado, no quise detallar, porque si ves se ha hecho un poco larga la charla, y hay muchos términos muy científicos que aburren a la gente. Dentro de las poblaciones de los linfocitos T hay una subpoblación muy importante que se llaman células de memoria. Estas células de memoria, lo que va a ocurrir es que cuando un paciente se infecta, un grupo de células de memoria va a guardar esta información y va a quedar en reserva. Estas células de memoria pueden vivir hasta 80 años. Entonces, ¿qué pasa? Que estas células de memoria van a estar infectadas por el virus del VIH. En el momento en que el sistema inmunológico utilice estas células CD4, lo que va a hacer es que va a estimular la replicación de esos virus. Por eso nosotros no podemos hablar aquí de curación. Nosotros podemos hablar de control de replicación para que no siga matando células CD4. ¿Me entendés? No hay curación, Sí, sino que hay control de la infección. es como que lo guardan en una bodega, por así decirlo, hasta que sea Exacto. necesario utilizarlo, pero sí, sí, ya te Es entendí. correcto. Entonces, el paciente va a estar bien mientras esté tomando tratamiento. Si en algún momento de esa bodega que tú estás nombrando, que me parece fantástico el término, en el momento en que esa bodega me libere virus, si yo tengo un nivel en sangre de medicamento lo suficientemente alto, me va a matar los virus que vayan saliendo. ¿Me entiendes? Por eso el paciente tiene que tomar 80 años mínimo de tratamiento para poder erradicar la infección. Por eso no hay curación. Muy bien. Lo otro es aspectos generales de la terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral es el tratamiento que nosotros le damos a los pacientes, que son una pastilla, la gente lo llama cóctel. Lo que hacemos es que le damos 3 clases de tratamiento al paciente. Antes el paciente se tomaba hasta 15 pastillas por día. En este momento, en una sola pastilla, tenemos los 3 medicamentos y esto es fantástico para los pacientes. No crean que cuando un paciente le dice, usted tiene VIH, tome el tratamiento, va a estar bien. Le explico todo esto, lo entendieron muy bien, muy bonito, se lo tomó, pero a la hora de estar sentado en su casa y tomarse todos los días las putas pastillas, eh, la depresión, los problemas, la mujer infectada, el niño infectado, o sea, todo esto es algo que juega un rol importante si la persona es depresiva, si la persona es hipertensa, diabética y tiene que tomar otro montón de pastillas. Todo esto juega un rol importante y algo fundamental, si el paciente es alcohólico y se fue de fiesta, si el paciente es drogadicto y consume bazuco, o sea, toda esta combinación de aspectos hace mucho más complicado esto. El paciente, aunque sabe, deja el tratamiento tirado. Y una vez que el paciente deja el tratamiento tirado, usted logró en un año, el paciente aumentó peso, se puso bonito, gordo, el paciente tiene células CD4 en 400, venía en células CD4 en 50, las cargas virales están en indetectable, el paciente se ve bien, empezó a consumir drogas y el paciente a la mierda todo, el CD4 se bajó, la carga viral se aumentó y aquí ocurre algo terrible y es que el paciente cuando vuelve a tomar el tratamiento, el virus cambió, mutó, se hizo resistente y aunque tome el tratamiento ya no le sirve. Y el peor problema es que si esa persona tiene una relación sexual con usted, por ejemplo, le pega un virus que es resistente y usted viene, trata de ponerse control, no respondió, tenemos que hacerle genotipo y nos damos cuenta de que a usted le transmitieron un virus que era muy resistente y para el cual podría ser que no haya tratamiento. Entonces, esto es jodido, es algo complicado, que ha sido muy difícil, o sea, no el 100%, por eso ustedes vieron, no el 100% de los pacientes que toman tratamiento tienen cargas virales indetectable. Esto es uno de los tratamientos que se utiliza, que son inhibidores de entrada. Aquí tenemos otros tratamientos que son otro tipo de tratamiento, pero aquí básicamente lo que quería mostrarles era que existen muchas clases de tratamiento. Gracias a Dios Costa Rica cuenta con todo. Ahora les voy a mostrar, me faltan pocas diapositivas,
para que ustedes vean las estadísticas. El primer diagnóstico nosotros lo hicimos en 1987 y de ahí en adelante por años ustedes ven en la gráfica azul la cantidad de pacientes por años que nosotros diagnosticamos. Estos son pacientes que nos llegan aquí a la clínica del Hospital Monseñor Sanabria desde 1987 hasta el 2019. Y aquí en esta gráfica en rojo ustedes ven los pacientes que han ido falleciendo. Ven cómo los pacientes al principio, las dos gráficas, fíjense que nosotros comenzamos tratamiento justamente en 1997, fue el año en que nosotros comenzamos a dar tratamiento, y fíjense que hasta aquí fue cuando comenzaron a aumentar el número de casos, pero el número de fallecidos también comenzó a disminuir en ese mismo año. En este momento se nos mueren 4 pacientes, pero cada año tenemos 50, 60 pacientes. El total acumulado son 1080 pacientes que le hemos hecho el diagnóstico, han fallecido 343 y en los últimos 10 años estamos diagnosticando 5 casos nuevos de pacientes con VIH. Aquí en esta diapositiva ven que el 77% de nuestros pacientes son hombres, 23% de los pacientes son mujeres. Aquí ustedes ven la distribución por años, ven como la mayoría de nuestros pacientes, 380, están entre 21 a 30 años, entre 31 y 40 tenemos 325, entre 41 y 50 203 pacientes, entre 51 y 60 tenemos 109 pacientes, entre 61 y 70 tenemos 38 pacientes, pacientes entre 71 y 80 son 10 pacientes y pacientes mayores de 81 años tenemos 3 pacientes. O sea, la mayoría se concentra en los pacientes de la edad productiva, entre los 20 y los 50 años, pero ha ido aumentando el número de pacientes de mayor edad que están contaminados por el virus del VIH. Estos son pacientes nuestros diagnosticados fuera de la región Pacífico Central, o sea, nosotros no solamente recibimos pacientes de aquí, de la zona cerca de Punta Arenas, sino que tenemos pacientes de Nicoya, tenemos 87 pacientes, de San José 33 pacientes, de Santa Cruz 30 pacientes, de Avangares 20 pacientes, de San Ramón 10 pacientes, de Alajuela 9, de Liberia 8, de Carrillo 7, de Nandayure tenemos 5 pacientes, de Ojancha tenemos 4 pacientes, de Cañas tenemos 3, de Bagace tenemos 2, de La Cruz 2, de Upala 2 y de Tilarán tenemos un paciente. Y para que se alarmen y se asusten más, aquí en la región Pacífico Central, en Barranca, no solo es la zona más peligrosa porque es la zona donde más pandilla y donde más asalta, sino que tenemos 144 pacientes con infección, tenemos 82 en Quepos, en Esparza tenemos 68 pacientes, en Paquera tenemos 67 pacientes, en Orotina tenemos 52 pacientes, en el barrio 20 de noviembre 49 pacientes, en Tárcole 47 pacientes, Fray Casiano de Madrid 44 pacientes, Punta Arenas 29 pacientes, Parrita 27 pacientes, Miramar 24 pacientes, Montezuma 22 pacientes, Barrio del Carmen 21 pacientes, en Chacaritas tenemos 20 pacientes, en Jacó 16, en Carrizal 15 pacientes, en Cóbano 15 pacientes, en El Roble 14 pacientes, en Chomes 8 pacientes, en Bellavista tenemos 7 pacientes, en Monteverde tenemos 7 pacientes, en San Mateo tenemos 7 pacientes, en El Cocal 6 pacientes, en Jicaral 4 pacientes, en Caldera tenemos un paciente. O sea que si ustedes se ponen a ver, estos son por número de casos. Si ustedes sacan las tasas, por ejemplo, tener tantos pacientes en una comunidad tan pequeña como Chomes es realmente alarmante y es para asustar. Ahora, este es el CD4 basal de nuestros pacientes de 1987 al 2019. ¿Qué es el CD4 basal? O sea, de todos los pacientes que nosotros le hicimos CD4, cuando ellos llegaron, ¿cuál era el CD4 con el que ellos comenzaron? Y ustedes ven como el 27% de nuestros pacientes tenían más de 500 de células CD4, o sea, son pacientes que estaban en estadio 1.
entre 200 y 500, en estadio 2 teníamos un 44% de los pacientes, y en estadio 3, es decir, en estado SIDA, teníamos un 29 pacientes, o sea, 29%, o sea, 231 pacientes. Y después de darles tratamientos, algunos más de 4 años, 5 años, fíjense para que ustedes vean la respuesta extraordinaria que hemos tenido contra nuestros pacientes. Un 68% de nuestros pacientes pasó a tener un CD4 por encima de 500, o sea, es importante, o sea, casi el 78% de nuestros pacientes, al principio eran 24%, al final es 68%, o sea, la respuesta al tratamiento es extraordinaria, más o menos bajó a un 23%, entre 200 y 500, que sigue siendo bueno, y lo que es más extraordinario es el hecho de que nosotros al principio de comenzar el tratamiento antirretroviral a un paciente, el 29% tenía un CD4 por debajo de 200, ya con tratamiento el paciente tenemos solamente un 9% que no recuperó. Esto es realmente extraordinario. Desafortunadamente se me quedó una diapositiva en la cual logramos demostrar que 86% de nuestros pacientes tienen cargas virales indetectables. Es decir, que logramos que el paciente esté indetectable, controlar el proceso infeccioso y lograr lo que nosotros queremos. Y hasta aquí era todo lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado la charla, que no se hayan aburrido. A veces se pone un poco expensa y es un poco, pero si uno explica bien las cosas y si uno entiende bien las cosas, es importante que a ustedes les quede un concepto bastante claro de todo lo que es el VIH, sus implicaciones y sobre todo desde el punto de vista humano, todo lo que esto significa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están grabando. Perdón, decía el compañero. No sé, si va a hablar. Ah, sí. ¿Alguna pregunta final para el doctor o un agradecimiento de parte de usted para con él, para su amabilidad, para la información? A partir de ahora que tenemos toda la información, pues es importante ponerla en práctica, ¿verdad? Que eso es parte de los objetivos del grupo. Derechos humanos y los enfermos del SIDA. ¿Alguna pregunta, por favor? Antes de que el doctor se retire. Yo no tengo ninguna. Bueno, Ya Algo que me evacuó todo. mencionó hace un rato fue lo de la lengua blanca en los pacientes que tienen SIDA, como más o menos qué tonalidad de blanco es como para uno calcular si tiene SIDA o no. eso significa que estás asustado, ¿verdad? No, es que me pareció curioso porque nada más dijo lengua blanca, pero no como muy blanca o algo más en específico aparte del color. Sí, tú sabes que la lengua es rosada. Cuando el paciente tiene motas de color blanquecino, que duelen mucho, eso se llama candidiasis oral. Y es uno de los signos, cuando uno le dice al paciente, abra la boca y presenta eso, es uno de los signos más importantes que me orienta a mí a pensar que ese paciente podría tener una infección por el virus del VIH. Hay una chica que me pareció que tenía una consulta, una señorita. No. Okay. Bueno, doctor, muchísimas Bueno. gracias. ¿Y cómo me retiro yo de aquí? Dame los Sí, nada más. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy amable. Bye, bye. Chicos, habíamos